Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí en esta transmisión de lunes 24 de abril 2017. Estamos transmitiendo desde un hotel en la Ciudad de México. Estamos en el Hotel Hilton de la Ciudad de México porque hemos acordado una entrevista con la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y bueno, pues hemos acordado que lo haremos en este lugar de la Ciudad de México, en este espacio que, bueno, pues nos permitiría estar con ella en unos momentos más para una entrevista que haremos para CNN. Ya le contaremos los detalles de la charla que sostendremos con esta mujer que fue presidenta de Brasil y que, bueno, pues hemos seguido de cerca lo que está ocurriendo, esta sacudida político-judicial que ha vivido en los últimos años Brasil y que ha incluido un impeachment y que ha incluido un proceso de salida de una presidenta electa en su momento 2 veces como Dilma Rousseff. Así que para conversar con ella más mañana, así que tendremos una parte de nuestra transmisión en este programa en vivo desde aquí, otra parte la tomará nuestro colega Isaías Robles, y bueno, pues en eso estamos para saludarle esta mañana de 24 de abril 2017. Bueno, muchos temas, desde luego estamos siguiendo de cerca Francia. Avísame, Lidier Cuevas, si tenemos el enlace con Francia, porque desde luego ha llamado poderosamente la atención lo que se está jugando en este país. Emmanuel Macron, candidato del movimiento pro-europea, este movimiento llamado Pro-Marcha, bueno, pues obtuvo el mayor porcentaje de las elecciones francesas celebradas el día de ayer, y desde luego Marine Le Pen, la aspirante de extrema derecha, que también queda como la otra contendiente que jugará la presidencia de Francia en una futura fecha para una segunda vuelta. Así que en Francia estamos siguiendo de cerca toda esta información en esto que está cardíaco. Se juega mucho. No solo se juega Francia, sino se juega desde luego la propia viabilidad de la Unión Europea y todo lo que representa esto que está en la palestra electoral. Vamos a enlazarnos directamente desde aquí con nuestra colega periodista Florencia Ángeles, que nos cuenta los detalles de cómo fue el proceso electoral ayer, la jornada electoral y lo que viene. Florencia, gracias por estar aquí. Saludos desde México. Gracias, Carmen. Muy buenos días para ustedes. Aquí ya son las 3 de la tarde y bueno, la foto en todos los medios sin duda es la de Emmanuel Macron y la de Marine Le Pen, quienes se califican a la segunda vuelta de la elección presidencial. Macron obtuvo 23.75% de los votos y Marine Le Pen 21.53%. Como ya lo hemos dicho, una elección que ha sido marcada por hechos inéditos, como el que por primera vez en la historia de la Quinta República, un presidente en funciones, en este caso François Hollande, no se presentara para la reelección. Y bueno, siguiendo con el conteo y cómo quedaron los resultados, Carmen, en tercer lugar de la votación quedó el candidato de la derecha, François Fillon, con 19.9% de los votos, y en cuarto, el de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, con 19.6%. En último lugar quedó el candidato del Partido Socialista, el partido gobernante, Benoît Hamon, con 6.35%, quien fue el primero, Carmen, en reconocer su derrota anoche y llamar a votar por Emmanuel Macron para frenar al Frente Nacional. Lo mismo hizo posteriormente el candidato de la derecha, François Fillon. Y hoy, ya desde temprana hora, Macron y Le Pen han salido a las calles para intentar convencer a quienes no votaron por ellos, así hacerlo el próximo 7 de mayo, día en que se va a realizar la segunda vuelta. Ipsos, que es una de las principales encuestadoras aquí en Francia, emitió de hecho ya un nuevo sondeo hacia la segunda vuelta. En este sondeo, Emmanuel Macron ganaría por 62% frente al 38% que obtendría Marine Le Pen. Pero bueno, nada está escrito y veremos cómo se desarrolla esta segunda vuelta en 15 días claves, como bien lo han dicho, para Francia, pero también para la Unión Europea, ya que son dos proyectos totalmente distintos. Emmanuel Macron, que propone que se refuerce la Unión Europea y el papel de Francia en ella, y por otra parte Marine Le Pen, que ha dicho que rompería justamente con la Unión Europea, que Francia saldría de esta comunidad, que se restauraría el euro y también las fronteras justo un día después de que ella tomara la presidencia, si es que así lo deciden los franceses el próximo 7 de mayo, Carmen. Pues se juega mucho, efectivamente, como decíamos hace un momento, Florencia Ángeles, se juega desde luego el gobierno de Francia, pero la circunstancia que acompaña el perfil político ideológico de los dos candidatos también coloca en la moneda en el aire la viabilidad de la Unión Europea, o bueno, la posibilidad,
siquiera la posibilidad de que Francia pues pudiera, si Le Pen llegara a ganar, la permanencia de este país precisamente en este conglomerado de países. Ese es el gran tema, desde luego, además de Francia, que ya es mucho. Así es, de hecho, varios analistas han dicho que prácticamente si Francia, la Unión Europea estaría destruida. Recordemos que fue uno de los países que justamente pues propuso que se creara este bloque europeo, y bueno, ha sido también una de las principales diferencias entre ambos candidatos, además también de diferencias en el tema migratorio, en el tema también de economía. Si bien ambos prometen justamente reimpulsar la economía y aumentar el poder de compra de los franceses, tienen dos maneras muy diferentes. Macron apoya a las empresas, dice que hay que también reducir el gasto público, y por otra parte Marine Le Pen dice que pues hay que regresar a apoyar los productos franceses, propone que haya mayores impuestos para los productos extranjeros, así que, y bueno, en cuanto a inmigración, también dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Marine Le Pen, que propone ser más dura en la acogida a los extranjeros, sean legales o no, y Emmanuel Macron, que propone que se agilicen los trámites para que obviamente haya mayores demandas de asilo aceptadas y también haya mayor cantidad de migrantes profesionales. Así que dos proyectos muy diferentes, Carmen, pero ambos se ve que han pues desplazado a los partidos tradicionales como son el Partido Socialista y los republicanos, que han gobernado en los últimos 30 años aquí en Francia. Ni más ni menos, pues seguiremos muy de cerca lo que ocurre en Francia y en Europa. Florencia Ángeles, gracias por este enlace que nos permites tener de México a Francia para dar seguimiento a este proceso electoral, las elecciones presidenciales en este país. Estamos en contacto, Florencia, gracias, un abrazo y en comunicación contigo permanente. Un abrazo hasta México. Gracias, Carmen. Hasta pronto. Gracias a ti. Hasta pronto. Estamos en ello. Y bueno, en Estados Unidos le comentamos lo que ha dicho el presidente Donald Trump. En las últimas horas arremete de nuevo contra México. En su cuenta de Twitter insistió en esta idea de que México pague por la construcción del muro en la frontera, eventualmente, pero en una fecha posterior para que podamos nosotros empezar antes. México pagará de alguna forma por el necesario muro fronterizo, escribió en su cuenta de Twitter. A su vez, el procurador Jeff Sessions manifestó que el polémico proyecto podría ser pagado con los créditos fiscales. Hágame usted el favor, con los créditos fiscales de indocumentados o a través de un impuesto fronterizo. Esto fue lo que dijo a la cadena ABC. Bueno, vamos a obtener el pago de una forma u otra. Sé que hay 4,000 millones de dólares al año en pagos excedentes. De acuerdo con el inspector general del Departamento del Tesoro, hace varios años que estos pagos van a la gente. Son créditos fiscales que no deberían obtener. Ahora, la mayoría de ellos son mexicanos. Bueno, pues así están las cosas. Esta es una semana importante para el tema del presupuesto en los Estados Unidos y desde luego parte del debate o la parte álgida del debate tendrá que ver precisamente con el muro y con el dinero que Donald Trump pretende que el Congreso le apruebe para arrancar las obras de este muro fronterizo México-Estados Unidos. Veremos cómo se ponen las cosas en esa discusión que se antoja va a estar ríspida incluso. Y bueno, pues en temas nacionales, con más de 2,000 casos, la cifra de homicidios en marzo en México estableció un nuevo récord. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este mes se registró la tasa más alta de este delito. Asimismo, el secuestro y el robo de vehículo con violencia registraron también incrementos importantes según las últimas informaciones sobre el tema. Y en Tamaulipas, en dos hechos distintos, fueron abatidos Juan Manuel Loaiza Salinas, alias el Comandante Toro, líder del Cártel del Golfo en Reynosa, y Francisco Carreón Olvera, Pancho Carreón, líder de los Zetas en esta zona. Esto provocó horas de enfrentamientos, bloqueos en las vías principales de Reynosa e incendios de negocios. Se activó, entre otras cosas, el semáforo rojo y se pidió a la población tomar precauciones. Vaya fin de semana
Vaya fin de semana para Tamaulipas, vaya horas que se han transcurrido precisamente en este contexto. Le agradezco esta mañana para hablar de ello, que nos tome la llamada a Luis Alberto Rodríguez Juárez, que es el vocero, precisamente el vocero de seguridad de Tamaulipas. Luis Alberto Rodríguez Juárez, gracias por tomar la comunicación. Buenos días y bienvenido. Muy buen día, Carmen, a la orden. Bueno, ¿podría contestar la pregunta qué pasó en Tamaulipas el fin de semana y qué está pasando en este momento? Bien, básicamente en este momento ya hay una situación de calma. De hecho, después del mediodía del sábado se empezó a recuperar la calma. Se entiende que haya inquietud entre la población, pero bueno, esto es debido básicamente a lo siguiente, que desde hace algunos meses ya venían las Fuerzas Armadas llevando a cabo un operativo precisamente para la localización de este líder de uno de los grupos delincuenciales, particularmente en lo que es Reynosa. El sábado durante la madrugada, finalmente, como lo comunicó la Marina Armada de México, fue localizado precisamente quien se ha denominado como el comandante Toro, y esto provocó que hubiera una serie de acciones de parte de su grupo, que consistió básicamente en bloqueos, incendios, o robos de vehículos que también fueron incendiados, y esto fue precisamente durante el curso de la madrugada y la mañana, pero esto solamente ocurrió en Reynosa, en algunas partes de Reynosa. Por otro lado, ya en un operativo distinto, ya muy cerca de Ciudad Victoria, hubo otro evento en el que fue localizado también otro de los líderes de otro grupo delincuencial que opera básicamente hacia lo que es la zona de El Mante, Jicotencatl. Es importante señalar que estos dos líderes de organizaciones delincuenciales estaban considerados como objetivos relevantes para Tamaulipas, dado que las actividades que estaban llevando a cabo eran generadoras de violencia en algunas regiones de la entidad. ¿Nos podría definir quiénes son estos dos personajes, el llamado comandante Toro y este otro apodado Pancho Carreón? Eran personas líderes tanto de los Zetas como en el caso del comandante Toro del Golfo y Carreón de los Zetas, ambos murieron. ¿Son grupos delincuenciales confrontados entre sí en la zona? Sí, son grupos distintos. En el caso particularmente del líder de la organización delincuencial de Reynosa, llevaban a cabo toda una serie de actividades de diferente índole. Vamos a ver, lo que tenía que ver con secuestro, extorsión, tenía que ver con robo de combustible, tenía que ver con trasiego de droga, en fin, toda una serie de actividades que estaban impactando en el corredor de Reynosa hacia lo que se conoce como la zona ribereña y con cierto alcance hacia Matamoros, en la franja fronteriza. Del otro lado, hacia lo que sería Francisco Carrión, tenía como actividad fundamentalmente lo que era extorsión, robos, secuestros y de alguna manera también trasiego de drogas. Esto los convertía precisamente en objetivos relevantes para el gobierno del Estado, y esto es muy importante señalar. Es una acción que estas acciones se llevaron de manera coordinada en colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal. ¿La Marina en particular? En particular, son operativos que venía desarrollando ya la Marina Armada de México, y todo esto precisamente con el objetivo de recuperar la paz, la tranquilidad y el Estado de Derecho en Tamaulipas. Pues estaremos al pendiente, Luis Alberto Rodríguez, de este programa para Tamaulipas. Por lo pronto le agradezco que nos dé parte, digámoslo así, de lo que ha pasado en las últimas horas en este lugar de la República. Gracias por tomar la llamada y estamos en contacto. Buenos días. A la orden, Carmen. Muy buen día. Gracias y buenos días. Así las cosas, complicado el panorama en este fin de semana, en particular con esta muerte de estos dos personajes del Cártel del Golfo y de los Zetas en esta zona de la República. Le cuento también que en Michoacán, un enfrentamiento entre sicarios en una zona rural de Churumuco, en la Tierra Caliente, arrojó un saldo de 9 personas muertas. Se presume que los grupos enfrentados pertenecían a los Caballeros Templarios y al Cártel de Jalisco, Nueva Generación. En Guerrero no cede la violencia, encuentran los cuerpos de 4 hombres ejecutados y torturados en Apango. En un canal pluvial de Acapulco fueron hallados también los restos de 6 personas, esto en Guerrero.
Le informo también sobre Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz, que cumplió su primera semana en el penal militar de Matamoros en Guatemala. Hasta allá, madres de desaparecidos de Veracruz se trasladaron para advertir que el exgobernador no debe recibir ni perdón ni olvido en este tema. Exigieron a las autoridades estatales y federales que lo investiguen y soliciten su extradición también por desapariciones y ejecuciones cometidas durante el tiempo en que fue gobernador. Hola, buenos días. Estamos aquí en el penal de Matamoros, en Guatemala, donde está detenido el criminal Javier Duarte de Ochoa. Venimos en acompañamiento, en apoyo, vienen otras compañeras de otros estados, también está la compañera del colectivo Solecito, nosotros del colectivo Familia Desaparecidos Orizaba Córdoba. Javier Duarte, ni perdón ni olvido. Mendigo marrano. El gobierno de Guatemala notificó al de México que cuenta con 60 días naturales para presentar la solicitud formal de extradición en contra de Duarte. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país entregó un escrito a la Embajada Mexicana en el que dice que si no cumple el trámite dejará en libertad a Duarte de Ochoa y no podrá reaprenderlo nuevamente. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, firmó este domingo un decreto para expropiar una casa de Duarte de Ochoa en Tlacotalpan. Dijo que el inmueble fue adquirido con dinero de los veracruzanos a través de prestanombres. El día de hoy firmé un decreto para expropiar la casa de Javier Duarte en Tlacotalpan. Fue comprada con dinero de ustedes, de los veracruzanos, con dinero público, y se registró a nombre de prestanombres. Hoy, esta noche, ya es patrimonio del pueblo de Veracruz. Será puesta a disposición del Instituto Veracruzano de Cultura. Enrique Peña Nieto prometió que su gobierno acompañará los esfuerzos del gobierno de Veracruz para combatir la impunidad. Esto lo dijo durante la ceremonia conmemorativa de la gesta heroica del puerto de Veracruz, precisamente el viernes. El gobierno de la República habrá de acompañar los esfuerzos de esta entidad y lo habremos de hacer con este Estado y en cualquier otra parte del país, dando la batalla para combatir la impunidad, para generar condiciones de paz y de tranquilidad para toda la sociedad mexicana. Bueno, también le informamos esta mañana de lo que le dijo Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón, que a su vez le dijo a Humberto Moreira y que le contestó. Un conjunto de declaraciones de alto voltaje, de las cuales hablaremos esta mañana. López Obrador acusó al expresidente Felipe Calderón de haber exonerado a Moreira, exgobernador de Coahuila, en una conferencia acompañado de Armando Guadiana, el candidato de Morena al gobierno de Coahuila. López Obrador mostró un documento que afirmó surgió de la PGR. Yo les voy a probar que Felipe Calderón, siendo presidente, cuando ya estaba por terminar su presidencia espuria, esta es una copia certificada, del 5 de noviembre del 2012, unos días antes de que concluyera su mando gobierno, Felipe Calderón ordenó que se exonerara a Humberto Moreira. Este es un documento de la Procuraduría General de la República. Eso dijo López Obrador. Felipe Calderón rechazó los señalamientos y aseguró que son falsos y calumniosos. Primero en Twitter y después en una carta aclaratoria aseguró que al término de su mandato había diversas denuncias en curso de investigación sobre el caso Moreira, varias por enriquecimiento ilícito y otras por complicidades con el gobierno de Coahuila y el crimen organizado. Esa carta está también disponible en el portal Aristegui Noticias por si la quiere leer completa, al igual que seguir las declaraciones de López Obrador. Ante lo publicado por Felipe Calderón,
por el expresidente de México, el exgobernador Humberto Moreira reaccionó con un video en redes, en Facebook, donde afirmó que las exoneraciones a las demandas en su contra son legales. Sin involucrar a López Obrador en el conflicto, Moreira acusó a Calderón Hinojosa de robarse la presidencia, de estar vinculado con el narco y de ser responsable de muertes y desapariciones durante su sexenio. Una respuesta dura de Moreira a la dura carta de Felipe Calderón, y bueno, veremos en qué termina este triángulo López Obrador, Calderón, Moreira y este cruce de acusaciones. Felipe Calderón, el usurpador, el que se robó la presidencia, ha estado estos días muy boquiflojo, con su tuit poniendo una sarta de mentiras, de insultos, de agravios hacia mi persona. Te quiero decir, Calderón, sí, a ti, a Felipe Calderón, al hombre del crimen, al hombre de la guerra, al hombre de los asesinatos, al hombre de las desapariciones, al hombre que se robó, como poco hombre, la presidencia de México, te quiero decir que cuando tomes no tuitees. Duro el panorama entre estos tres personajes, pero muy importante para la sociedad mexicana escuchar de protagonistas de la vida política que empiezan a hablar de esta manera. Vamos a ver en qué termina. Por lo pronto esto ya empezó. Después de esta breve pausa, regresamos en esta transmisión que estamos haciendo desde este lugar de la Ciudad de México para los que están siguiendo en la República Mexicana y en otras partes del mundo este noticiero en vivo. Después de la pausa regresamos, tenemos más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.
Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Eric Casas presenta Deportes. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, auditorio. Esta es la información deportiva. Hubo goles, voltereta, bronca, sangre, polémica, drama, en fin, hubo de todo en el clásico del fútbol español y mundial, celebrado este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. Barcelona se repuso de su eliminación en Champions League a mitad de semana para vencer 3-2 al Real Madrid, gracias a su estrella argentina Lionel Messi, para muchos el mejor jugador del mundo. Y es que el rosarino apareció en el último respiro de una batalla librada a gran intensidad para marcar el tanto de la victoria, segundo en su cuenta personal, y llegar así a 500 goles con la camiseta blaugrana. Con este resultado, Barcelona escaló al primer lugar con 75 puntos, misma cantidad que el Real Madrid, aunque con mejor diferencia de goles, luego de 33 jornadas. Cabe recordar que los merengues tienen un partido pendiente con el Celta de Vigo. Sin embargo, la victoria de los catalanes vuelve a dejar en el aire la definición del título, cuando restan solo 5 fechas para el final. Y de Chamartín viajamos a la Sultana del Norte, sede de otro clásico, aunque menos espectacular, donde Monterrey se impuso como local a Tigres, gracias al solitario gol de César Montes. Con 27 puntos, los Rayados son escolta del nuevo líder del torneo, Xolos de Tijuana, que venció 2-0 al Toluca y lo desplazó de la cima al llegar a 28 unidades, convirtiéndose así en el primer clasificado a la liguilla. Otro resultado importante fue la victoria del Cruz Azul, 2-1 frente al Guadalajara, triunfo que le deberían acreditar a la limpia de la Bruja Zulema en la Noria. En tanto, Pumas sigue en caída libre, cada vez más lejos de la fiesta grande, tras perder en Ciudad Universitaria 2-0 frente al Veracruz, que dio un paso importante hacia la salvación. Y en el partido que completó la fecha 15, Santos Laguna le pegó 2-1 al América, gracias a un gol en tiempo agregado de Diego de Buen, y con ello le arrebató el quinto lugar general. La nota triste del fin de semana fue la muerte del ciclista italiano Michele Scarponi, campeón del Giro 2011. El corredor del equipo Astana murió de manera instantánea al ser atropellado por una furgoneta mientras rodaba por calles de su pueblo natal. La tragedia, ocurrida a poco más de una semana para el inicio del Giro 2017, cimbró al mundo del ciclismo, e innumerables fueron los mensajes a través de redes sociales de compañeros del pelotón que resaltaron no solo sus grandes condiciones como pedalista, sino como un ser humano ejemplar. Scarpa, quien deja mujer y 2 gemelos pequeños, falleció a los 37 años de edad. Descansa en paz. Hasta aquí con la información deportiva. Muy buenos días.
Estamos en esta transmisión en vivo digital, bueno, con muchos temas, es una mañana de muchos asuntos importantes, tanto nacionales como internacionales, y bueno, desde luego siguiendo de cerca el regreso de las vacaciones de millones de personas después de la Semana Santa, después de la Semana de Pascua. Bueno, estamos viendo aquí, los colegas de Reforma tienen en primera plana que 19,000 pasajeros dejaron en tierra pues las aerolíneas por sobreventa de boletos. Así que bueno, aquí hay un problema para muchísimas personas que no pudieron salir de los destinos turísticos para regresar a sus respectivas labores. Así que como parte de lo que está ocurriendo en estas últimas horas, damos cuenta precisamente del montón de gente que se quedó varada, que no pudo subirse a los aviones por este fenómeno de la sobreventa de los boletos. Bueno, pues estamos en ello también. Estamos enlazados esta mañana en la transmisión con Lorenzo Meyer, y en cualquier momento espero que podamos contactar también a Sergio Aguayo, que está de regreso también con muchos temas. Lorenzo, gracias por estar aquí como siempre. Buenos días y bienvenido. Buen día, Carmen. Bueno, yo te propongo un breve comentario, por lo menos, de lo que está pasando en Francia. El domingo que acaba de pasar, desde luego el mundo estaba siguiendo de cerca las elecciones en Francia. Este duelo de proyectos político-ideológicos que han dejado ya a la pareja que va a competir en una segunda vuelta por la presidencia de Francia, Emmanuel Macron, el candidato del movimiento proeuropeo En Marcha, y Marine Le Pen, la aspirante de la extrema derecha, que bueno, pues forma parte del Frente Nacional, son los que encabezaron los resultados el día de ayer. Y como decíamos hace un momento con nuestra colega corresponsal, pues estamos frente a algo que definirá a Francia, a la Unión Europea y algo más si llegara a ganar la extrema derecha, que por cierto ya fue ensalzada, ¿por qué no?, por el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. ¿Cómo ves esta moneda en el aire, Lorenzo Meyer? Bueno, esto último, Carmen, no hay por qué extrañarse que el presidente de Estados Unidos le dé la bienvenida a alguien que, aunque ha intentado desligarse de esa extrema derecha cercana o simpatizante ya de casi del fascismo, bueno, esto no extraña, pero sí es importante que en esta segunda década del siglo XX van al ascenso, ya sea que gane o no gane Le Pen, de todas maneras una serie de expresiones no nada más de ella, de Le Pen, de Trump, de políticos que se oponen a la Unión Europea, sino de una parte de sus sociedades, que eso es lo interesante, lo importante y lo significativo, que están muy enojadas con el modelo económico político que impera ahora. Es el resultado, es la fruta ya madura del neoliberalismo. Están enojados con lo que les ha tocado y se lanzan en contra, en este caso, de la Unión Europea, que realmente yo en lo personal, y creo que conmigo mucha gente, lamentamos, porque esa Unión Europea es un esfuerzo para no volver a repetir lo que pasó en el siglo XX, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundiales. Es un intento, y un intento que yo creía ya logrado, de evitar que otra vez Alemania por un lado, Francia e Inglaterra por otro, volvieran a chocar con las consecuencias que vimos en el siglo XX, con millones de muertos, hacer que sus intereses se entrelazaran, se entremezclaran al punto de no poderlos disociar. Yo creía que era eso, que ya desde aquella vieja Unión Europea del carbón y el acero, con que empezó a forjarse por tantos años esta unidad europea, pues ya estaba esto casi hecho. Las naciones seguirían, desde luego, pero ya no tendrían aliciente para separarse, enfrentarse y volverse a destruir, porque hay que reconocer, Carmen, que Europa intentó suicidarse 2 veces
la Primera y la Segunda Guerra Mundiales fueron, creo yo, intentos de suicidio colectivo. Y la Unión Europea, con todas sus desventajas y su neoliberalismo, etcétera, parecía ser una respuesta racional, de largo plazo, y hete aquí que se está cayendo. Y lo más peculiar es que ahora Estados Unidos está alentando esa desunión. Estados Unidos, que fue el alma de la OTAN, de la unión militar y política de Europa, ahora les está diciendo, oigan, es una muy buena idea eso de que se deshagan, que cada quien siga por su lado, que vuelvan a consolidarse los intereses pequeñitos de cada nación, con el peligro de volverse a enfrentar y volver a chocar. Realmente es difícil entender a los Estados Unidos de Trump, pero es una pena que se esté a un paso de disolverse una Unión Europea que sí tiene desventajas y no ha propiciado la mejoría de las clases más desprotegidas. Pero de todas maneras, yo creo que se ganó mucho con la Unión Europea y que se puede perder mucho más si se desune. Sergio Aguayo se incorpora en esta transmisión, cosa que agradezco como siempre. Sergio, ¿qué opinas tú de este margen estrecho entre el candidato Emmanuel Macron, proeuropeo, por cierto, y la ultraderechista Marine Le Pen? Lo interesante aquí, entre otras cosas, es que los otros candidatos, bueno, pues de alguna manera se enfilan también a apoyar la candidatura de Macron. O sea, no está tan fácil que Le Pen pueda lograr este triunfo que en su momento podría efectivamente colocar a Francia en la antesala de salirse de la Unión Europea. ¿Cómo ves, cómo viste el proceso electoral, Sergio Aguayo, y lo que puede venir, los escenarios? Carmen, Lorenzo, gusto en estar otra vez con ustedes después de una pausa. En Francia, bueno, es una pequeña distancia en estos momentos entre Macron y Le Pen, pero se recompuso anoche mismo el llamado Frente Republicano, por el cual todas las fuerzas políticas, exceptuando la extrema derecha, se unieron para frenar a Le Pen. Y si tomamos en cuenta ese hecho, y si observamos las encuestas que están saliendo sobre lo que sucederá en las urnas el 7 de mayo, puede uno pronosticar que al día de hoy Le Pen llegará a 30 y tantos puntos, muy alto, pero la ultraderecha francesa será frenada por ahora. Incluyo esta primera reflexión en un esquema más amplio, porque lo que estamos viendo es una ofensiva muy bien estructurada de la ultraderecha en diferentes países de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, que curiosamente, para centrarme otra vez en Europa, cuentan con el apoyo de la Rusia de Putin, lo cual es una alianza por demás llamativa, pero muy comprensible a la luz de lo que estamos viendo. En ese sentido, lo que sucedió en Francia no solo es importante por Francia, sino también porque sigue después de las elecciones de Holanda y podría casi asegurarse que por ahora las fuerzas en contra de la ultraderecha cerril representada por Le Pen, por Welmers de Holanda o por Trump en Estados Unidos está siendo frenada. Incluso en Estados Unidos es notable la manera como diferentes actores de las instituciones, sea el Congreso, en el Congreso, el Poder Judicial o los organismos sociales, están logrando frenar algunas de las políticas que el gobierno de Trump está intentando impulsar. En ese sentido, se puede hablar de una globalización, no solo de la lucha entre partidos, sino entre sociedades,
Y cierro mi comentario con dos hechos. Primero, las marchas de los científicos que se realizaron este sábado 22 de abril en diferentes ciudades del mundo y que ilustran la manera como diferentes sectores de las sociedades del mundo están entendiendo que esa confrontación de la ultraderecha irracional hay que enfrentarla de manera coordinada. Me gustaría, cuando haya tiempo, Carmen, de hablar sobre el debate que se está dando en Estados Unidos sobre el tema de las armas. Hay acontecimientos importantes para subrayar la necesidad de que en México tengamos conciencia de que las batallas que se están dando en diferentes países del mundo nos afectan directamente. Sin la menor duda, Sergio Aguayo. Bueno, qué bueno que mencionas también este tema de las grandes manifestaciones por la ciencia que estuvieron marcando buena parte de la actividad este fin de semana. Aquí mismo en México, en los Estados Unidos fue muy fuerte también la presencia de miles, no sabemos cuántos habrán manifestado porque fue en el mundo entero, pero fue una respuesta muy importante a este perfil y a esta postura del gobierno de Donald Trump, particularmente con el tema del cambio climático, a esta serie de decisiones que ha impulsado Donald Trump que van en sentido contrario absolutamente de lo que el consenso de la ciencia está indicando. Esto que el Premio Nobel de Química, el mexicano Molina, señaló casi como una acción criminal del gobierno de Donald Trump. Bueno, tuvo esta respuesta multitudinaria y es un rasgo, Lorenzo, tal vez quisieras comentar también este tema, es un rasgo muy importante del tipo de cosas que la humanidad misma está generando frente al retroceso, frente a la regresión, en este caso, sobre el tema de la ciencia y de la civilización. Bien, Carmen, yo creo que es bienvenida esta manifestación que también se dio en México y ojalá se repita y con más intensidad. Pero aquí hay un problema muy peliagudo y antiguo. A la vez que la ciencia, sin la ciencia no se entiende el mundo actual, sin la ciencia no se entiende que yo estuviera en mi estudio, tú estuvieras en esta entrevista que vas a tener y que nos esté viendo una infinidad de personas. Es el avance de la ciencia. Y por otro lado, está también una corriente muy dura que en Estados Unidos se manifiesta quizá más que aquí, un antiintelectualismo, una actitud anticientífica. Por ejemplo, el hecho de que tenga importancia social y política en Estados Unidos la corriente creacionista, esta que insiste que todo lo que la ciencia ha dicho sobre la forma como la vida fue evolucionando en el planeta, pues no tenga ningún sentido. Para ellos esto se creó en 7 días, lo creó el Dios y listo. El hecho de que también en Estados Unidos hay una posición entre cultural y política y religiosa que dice no a las vacunas, no nos vamos a vacunar. Y el Christian Science Monitor, por ejemplo, un periódico bien interesante, surge de una corriente religiosa que también rechaza parte importante de la ciencia. Así que mientras el mundo en realidad está siendo transformado día a día y de una manera aceleradísima por la ciencia, también hay su resistencia y Trump es uno de estos representantes de la resistencia al avance de la ciencia. Y la ciencia como un dominio de lo mejor del hombre también tiene su lado oscuro, lo sabemos, y la ciencia per se, cuando abandona la ética, bueno, llega a la bomba atómica y llega a la posibilidad de destruir a la propia humanidad.
Si estamos ahora hablando del cambio climático, en buena medida es porque la ciencia lo pronostica, pero la ciencia lo provocó. El tipo de sociedad que tenemos ahora, que no se entiende sin los hidrocarburos, sin la energía del petróleo y del gas, bueno, es la que está provocando el cambio climático. Así que, en efecto, ya no hay forma de dar marcha atrás. No creo que la mayoría de nosotros querramos ir a otra época, pero a la vez que llamamos en la calle o en cualquier otra parte a darle un apoyo material, económico a la ciencia, que por cierto en México no tiene, también hay que insistir, y mucho, Carmen, en que hay rasgos de la ciencia que, desligados de su parte ética, pueden llevar a una catástrofe gracias a la transformación negativa, en la parte negativa, que el avance científico ha tenido en nuestro planeta. Hay un tema que les propongo también esta mañana, bueno, dos temas que están relacionados de una u otra manera. Lo que hemos visto sobre la política mexicana nos obliga a detenernos. Andrés Manuel López Obrador lanzando la información de un documento que afirma procede de la PGR, exonerando a un personaje como Humberto Moreira. Humberto Moreira, bueno, pues sale a la luz también este fin de semana en respuesta a lo que Felipe Calderón le contestó a Andrés Manuel López Obrador. Estamos en este obligado recuento. Sergio Aguayo tendrá muchas cosas que decir, sobre todo si atendemos a que Humberto Moreira decidió impulsar una causa judicial en contra de Sergio Aguayo, en contra también del periodista Pedro Ferriz de Con, por las declaraciones públicas y artículos que en este caso Sergio ha escrito sobre el personaje. Y bueno, creo que es importante detenernos desde la lógica más amplia posible sobre el significado que tiene que López Obrador acuse al expresidente Felipe Calderón de haber exonerado a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI. Déjenme ir por partes y los escucho ahora. En una conferencia de prensa, acompañado, por cierto, de Armando Guadiana, que es el candidato de Morena al gobierno de Coahuila, mostró un documento que, como digo, afirma que procede de la PGR. Este es el momento donde lo dice. Voy a probar que Felipe Calderón, siendo presidente, cuando ya estaba por terminar su presidencia espuria, esta es una copia certificada, del 5 de noviembre del 2012, unos días antes de que concluyera su mal gobierno, Felipe Calderón ordenó que se exonerara a Humberto Moreira. Este es un documento de la Procuraduría General de la República. Pues Felipe Calderón contestó primero en Twitter y después en una carta aclaratoria, una amplia carta aclaratoria que quien la quiera leer la tenemos ya alojada en el